abuelos y amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando a través de este canal. Les damos la bienvenida y que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que la gracia y la paz de Dios sea sobre nosotros. Y en esta hora, ¿cuántos están dispuestos a alabar su nombre? Su palabra dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Están esos adoradores allí en ese momento? Aquí estamos todos. Así que levantemos nuestras voces porque es tiempo de adorar al Señor con pasión y de todo corazón, en espíritu y en verdad.
Muy buenos días, iglesia, mis hermanos y amigos que nos están viendo a través de este canal de YouTube. Les deseo un muy feliz día y que el Señor les bendiga grandemente. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos otra semana más a través de este canal de YouTube. Y bueno, que sea el Espíritu del Señor en esta mañana guiándonos a entender su palabra cuando la estudiemos, cuando la escuchemos, y que ponga un corazón sensible en nosotros para recibirla con mansedumbre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por un día más y por el privilegio de estar en tu presencia, Señor, y de conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos quién eres tú, porque te hemos conocido, porque hemos probado, Señor, tu presencia, hemos probado, Señor, quién eres tú. Y hemos quedado, Señor, encantados, hemos quedado perplejos, maravillados por tu presencia, por tu persona, mi Dios. Y en esta hora queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Nos ilumine nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder entender, Señor, y recibir la palabra que hoy tienes para nosotros. Tú te llevas toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para felicitar a todos los padres en este día, el cual celebramos como un día especial para recordar y para reconocer la labor tan maravillosa que ejercen los padres de familia, los cabezas de hogar, en la labor de criar a sus hijos, de guiarlos, de enseñarlos, de protegerlos, de proveerles e instruirles, primero que todo en el conocimiento del Señor, en su palabra, en sus preceptos, en todo lo que Él nos ha ordenado. Y la principal responsabilidad del Padre es esa: hacer que su familia siga a Cristo. Amén. Quiero leerles una cita para los padres hoy en su día, y dice así: Padre no solo engendra, un padre es aquel que provee y sustenta, que corrige y consuela, que enseña y escucha, que ama y alegra. Todo esto siempre será más fácil cuando te dejas enseñar primero por el Padre perfecto. Todo esto será más llevadero cuando aprendas a descansar y depender de tu Padre celestial. Pues aprendiendo de la paternidad de Dios, haces cada vez más eficaz tu rol de padre. Mira hacia arriba cada día, porque tu hijo hará lo mismo cada vez que necesite de ti. Sé un buen ejemplo para él. Feliz día del Padre. El Señor los bendiga grandemente y les siga dando sabiduría y vigor para continuar con esta maravillosa tarea que Él les ha dejado a cada uno de ustedes, y que lo hagamos, que lo hagan los que son padres, siempre para honrar al Señor y que su familia honre al Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar en el pasaje que se ubica en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Repito, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Estamos en el último tiempo, como aquí dice el apóstol Juan. Y nos podemos dar cuenta porque en este último tiempo se han visto cosas impresionantemente horribles y contrarias a lo que la Biblia enseña, al diseño de Dios, al diseño de su palabra para nosotros. Hemos visto cosas aberrantes, se han manifestado muchas conductas anormales, muchas cosas que la Biblia condena, ¿sí? De las cuales nosotros estamos expuestos como cristianos. Cada día las vemos, cada día las escuchamos. Y dentro de la iglesia del Señor se han manifestado cosas totalmente impresionantes en el sentido de que Dios desaprueba, que se rebelan contra el conocimiento de Cristo, se rebelan contra lo que la palabra enseña. Pastores que se convierten o que son homosexuales, iglesias que aceptan el pecado de la homosexualidad. Pare de contar, ¿sí? Enseñanzas que no son correctas, están desplazando a Cristo, están desplazando su evangelio, ¿sí? Hoy todo el mundo quiere es la superación personal, todo el mundo hoy quiere es engrandecerse el yo y que todo el orgullo de nosotros crezca. O sea, yo quiero ser más grande, ahora yo quiero ser más, yo pretendo alcanzar más. No es malo querer cosas, no es malo pretender superarnos, pero ¿cuál es nuestro fin como cristianos? ¿La autosuperación o que Dios se lleve la gloria en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro fin como cristianos? ¿Ser nosotros más grandes e importantes o que Él sea el importante? Tenemos que reflexionar en muchas cosas en las cuales hoy la iglesia del Señor está cayendo. Cosas de las cuales el apóstol Juan advierte que ya es el último tiempo. Y él dice que en el último tiempo se habría de manifestar el anticristo. Y el anticristo es un personaje que va a instaurar su gobierno aquí en la tierra por un periodo de tiempo, pero que es totalmente contrario a lo que Cristo ordena. Todo lo que él hará será en contra de Cristo. Él se va a rebelar en contra de Cristo. Es decir, si nosotros somos cristianos, estamos a favor y creemos y practicamos las enseñanzas del Señor Jesús, el anticristo va a procurar que la humanidad haga todo lo contrario. Si de por sí ya hoy Cristo es rechazado, cuando el anticristo se manifieste, va a ser mucho más el rechazo y la maldad que se desatará aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que estar firmes y preparados. Sin embargo, el apóstol Juan aquí está hablando de que así como hemos oído que el anticristo se habría de manifestar, ya hoy han surgido varios anticristos, muchos anticristos. Y sencillamente no se está refiriendo al personaje en particular, sino que el apóstol Juan se está refiriendo a un patrón de conducta, acciones, ¿sí? Cosas que llevan o que manifiestan o que denotan que una persona en específico tiene el espíritu del anticristo. Alguien que rechaza y se revela en contra de lo que Cristo es, en contra de su obra, en contra de su persona, de lo que Él ha hecho. Alguien que no acepta, alguien que no recibe el Evangelio como realmente el Evangelio debe recibirse, el Evangelio puro, sin distorsionar. Entonces, vemos que la palabra nos advierte que estos estarían dentro de la iglesia. Juan ubica a estos personajes dentro de la iglesia.
Y es a lo que me refería al principio. Dentro de la iglesia últimamente se están viendo cosas aberrantes, ¿sí? Padres se levantan contra hijos, homosexualidad dentro de la iglesia permitida, no hay confrontación del pecado, todo es una autosuperación, todo es tienes que prosperar. Incluso nos hemos llegado a creer los jefes de Dios, le hemos querido ordenar a Dios de que tú tienes que hacerlo porque yo tengo fe, pero eso no es lo que la palabra enseña. Estos falsos maestros, estas personas que nos están queriendo enseñar otro evangelio diferente a lo que la palabra de Dios a mí me enseña, esas personas tienen el espíritu del anticristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquellos que se rebelan en contra de la pureza del evangelio, en contra de lo que el Señor ha mandado hacer, que es arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y humillarnos delante del Señor. Estas personas lo han distorsionado a tal modo de que el ser humano ahora tiene que engrandecerse. Tú tienes que ser más, porque tú eres hijo de Dios, tú no puedes quedar abajo, tú no puedes ser pisoteado, tú no puedes ser humillado, tú no puedes pasar por dolor, por enfermedad. Eso no es un hijo de Dios. Hermanos, la palabra es muy clara cuando nos dice que nosotros sufriremos aflicción. Nos advierte que sufriremos aflicción. Por lo tanto, no podemos esperar entonces que no nos suceda nada malo aquí en esta tierra, porque es parte de nuestra vida. Nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer enfermedades. ¿Cuántos cristianos no han muerto a causa del COVID? ¿Cuántas personas no han fallecido? ¿Cuántos pastores no han muerto a causa del COVID? ¿No eran cristianos? Claro que sí, pero el Señor dice en su palabra que pasaremos aflicción y pasaremos enfermedad. Y a pesar de todo eso, Él va a estar con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a estas personas que se están levantando, que ya se levantaron desde hace ya un tiempo para distorsionar la verdad de la palabra? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos saber cómo reaccionar ante estas enseñanzas que cada día nos bombardean desde las redes sociales, que todo el día estamos expuestos a las cosas que hoy se ven, ¿sí? Todos los días? ¿Cómo podemos nosotros permanecer firmes? El apóstol Juan nos advierte y nos dice y nos afirma: ustedes ya conocen la verdad. Mis hermanos, nosotros ya tenemos la verdad aquí, en las Escrituras. Cualquier cosa que nosotros quieran enseñarnos, tenemos que filtrarlo por la palabra. Porque tenemos que probar si los espíritus son de Dios. Tenemos que probar si todo lo que nos enseñan viene de parte de Dios. Tenemos que escudriñar las cosas. En cuanto a esto, no vamos a estar expuestos a cualquier locura. Simplemente que como estamos expuestos todos los días a escuchar así no queramos, tenemos que estar pendientes y firmes en lo que la palabra nos enseña primero que todo. Bien. Entonces, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Llegará un momento en el que estos van a apostatar de la fe. Quiere decir que la van a negar, se van a rebelar, y ya lo estamos viendo. Se están rebelando en contra del conocimiento de Cristo y están procurando arrastrar a los más que puedan junto con ellos, a causa de sus enseñanzas distorsionadas. Tenemos que estar vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, mis hermanos. Esto es necesario que suceda. Dios permite que los falsos profetas existan y prediquen, porque ellos se van a encargar de arrastrar con ellos a los falsos cristianos.
Los que no han nacido de nuevo, los que se complacen aún en la carne, ellos son los que serán arrastrados por el espíritu del anticristo, por aquellos maestros y falsos profetas que se dedican a vivir del evangelio, que se dedican a enseñar la distorsión, el error, la confusión. Aquellos que se dedican aún a lo malo en nombre de Dios. Y es necesario que esto suceda. El Señor viene por una iglesia pura y sin manchas. El versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí está lo que para nosotros es una perla preciosa. El verdadero cristiano, mis hermanos, tiene la unción del Espíritu Santo, tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Aquel que inspiró la palabra, aquel que inspiró la Biblia, aquel que inspiró a esos hombres de la antigüedad a escribir todo lo que hoy podemos leer aquí, es el mismo que hoy reside en nuestros corazones. No debemos tener temor de ser engañados si realmente somos hijos de Dios, porque el mismo que inspiró la palabra, él mismo nos la va a revelar y nos la va a enseñar. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento, por cualquier ola, por cualquier cosa extraña, por muy espiritual que suene, por muy espiritual que parezca. Tenemos que tener cuidado, porque en este último tiempo muchos de estos se levantarán. Y el 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Como nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la verdad. Si nosotros, hermanos, tenemos la verdad, en nosotros no puede haber la mentira. No puede haber lugar para la mentira, para enseñar cosas que no son, para creer cosas que no son ciertas, para estar a favor de cosas que no aprueba la palabra. Iglesias que aprueban el aborto, iglesias que aprueban el matrimonio homosexual, iglesias que hoy día están aprobando muchas cosas y están recibiendo en ellas cosas que Dios aborrece. Los jóvenes, escuchen los jóvenes, tenemos que estar atentos, porque toda esta ola de moda y tendencias nos quieren arrastrar a todos a hacer cosas que Dios desaprueba, y por muy insignificantes que las veamos, Dios las desaprueba. La música que escuchamos, los programas que vemos, las cosas que hacemos, con quién nos juntamos, qué es lo que hablamos, si nos dejamos llevar por esta corriente del mundo, entonces ¿realmente estamos siendo cristianos o estamos siendo influenciados por el espíritu del anticristo? Aquel que se rebela en contra del conocimiento de Cristo tiene el espíritu del anticristo. La palabra lo dice. Tenemos que ser cuidadosos. Todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto, desde el más joven hasta el más anciano, no estamos exentos de caer como víctimas de una falsa enseñanza si no estudiamos la Biblia, si no estudiamos las Escrituras. Aquí Juan evidencia claramente cuáles son las características del espíritu o de alguien que es considerado como anticristo. El versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Primera cosa muy importante. Si usted niega que Jesús es el Hijo de Dios, si usted niega que Jesús es el Redentor, el Mesías, el que se sacrificó para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día venciendo la muerte,
este es mentiroso y este es anticristo. Dice que este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué también niega al Padre? Usted puede decir, yo creo en Dios. Dios es el Señor. Dios es verdadero. Yo creo que Dios existe. Pero no crees en Jesús. No crees en su Hijo. No crees en su sacrificio. No crees en su salvación. No crees en su persona. Mis hermanos, ¿quién envió a Jesús al mundo? El Padre. Dios el Padre envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús dice, si me rechazan a mí, también rechazan al que me envió. No solo me rechazan a mí, están rechazando a Dios. Tenemos que tener muy claro que el anticristo, o que el que tenga el espíritu del anticristo, rechaza a Dios en todo su ser. ¿Por qué? Porque rechaza a Cristo. Así él cree en Dios. Así él cree que Dios existe. Pero si él no tiene a Cristo, él está rechazando a Dios. No lo tiene en su vida. Dios no está en él. No podemos engañarnos por esto, creyendo que no, yo creo en Dios, todo está bien. No. Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios tampoco. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Porque todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Porque si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, estás aceptando el plan de Dios en tu vida. Estás aceptando la salvación del Señor. Por lo tanto, Dios también aprueba ese corazón, aprueba esa mente que recibe a su Hijo. Pero reprueba al que lo niega, reprueba al que lo rechaza. Si niegas al Hijo, también niegas al Padre. ¿Cómo yo sé qué es esto? Juan identifica quién es anticristo aun cuando éste esté dentro de la iglesia. Muchos están dentro de la iglesia, pero son anticristos. ¿Por qué? Porque están negando al Hijo. A lo mejor no niegan abiertamente, ya no soy cristiano, pero con sus acciones y sus palabras están negando al Hijo. Y como niegan al Hijo, niegan también al Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 23? Dice la palabra del Señor así. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mis hermanos, Jesús dice, el que no es conmigo, es contra mí. Mis hermanos, no hay un término medio. Si no eres cristiano, entonces ¿qué eres? Anticristo. La palabra lo dice. Si suena duro, sí, pero resulta que cuando desglosas la palabra, anti quiere decir contrario a o rechazando tal cosa. Y si unes ese prefijo con Cristo, quiere decir que anticristo significa todo lo que es contrario a Cristo, todo lo que rechaza a Cristo. Si tú no eres cristiano verdadero, quiere decir que tú eres anticristo, porque lo has rechazado. No estás a favor, ni crees, ni practicas, ni enseñas sus ordenanzas, sus mandatos, sus enseñanzas. Por lo tanto, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos, mis hermanos. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan está corroborando lo que les dijo anteriormente.
Ya ustedes oyeron que viene, pero les digo, ya está aquí entre nosotros. Ya está entre la iglesia. Muchas personas están apostatando de la fe. Muchas personas están negando el evangelio. Muchas personas están diciendo abiertamente, yo no soy cristiano, o yo ya no soy cristiano, o yo era cristiano, pero me decepcioné de fulanito, y de fulanito, y ahora ya yo no creo en Dios. Ya yo no creo lo que la Biblia dice. Después de haber gustado, después de haber probado, esas personas están retrocediendo. ¿Tienen o no el espíritu del anticristo? Si está rechazando a Cristo, es porque lo tiene. Se está manifestando. Se está manifestando. Y tenemos que estar firmes. Tenemos que permanecer firmes. Tenemos que examinarnos, mis hermanos. Tres preguntas para que podamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Eres verdaderamente cristiano? ¿Tú crees, enseñas, practicas y estudias cada día las enseñanzas de Jesús? ¿Predicas su evangelio? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por él? ¿Encontraste ese gran tesoro escondido, esa perla de gran precio, como lo estudiábamos en la predicación de hace ya unas semanas? ¿Realmente encontraste ese verdadero tesoro? Si lo has encontrado, excelente. ¿Has recibido la unción del Espíritu? Mis hermanos, esta pregunta solo puede ser contestada afirmativamente si verdaderamente tú eres cristiano. Si no eres cristiano, no tienes al Espíritu de Dios. No tienes al que inspiró las Escrituras. No tienes el Espíritu Santo. Aquel que nos enseña la verdad. Aquel que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios. Tercera pregunta. ¿Demuestra tu vida que estás a favor de Cristo? Mis hermanos, el anticristo por supuesto no va a estar a favor de las enseñanzas de Jesús, ni de la persona de Jesús. Por lo tanto, el cristiano sí lo está. El que es cristiano está a favor. Ahora, tú demuestras con tu vida y con tus hechos que estás a favor de Cristo. O simplemente te escondes y simulas ser cristiano cuando realmente lo rechazas con tus actos. Cuando realmente en esa intimidad, cuando nadie te ve, tú dices lo que eres, pero realmente no lo eres. En ese momento, cuando nadie te ve, ¿está tu vida a favor de Cristo? En ese momento, cuando estás frente a personas desconocidas que no conocen del Evangelio, ¿está tu vida a favor de Cristo? ¿Estás tú dispuesto a demostrar con tu vida que estás a favor de Cristo? Que tú estás por Cristo, que no estás en contra de Él. Si no estás por Cristo, entonces estás en contra de Él. El versículo 24, Juan cierra animándonos con esto. Porque Él sabe que dentro de la iglesia se levantarán anticristos, queriendo distorsionar y queriendo desviar y confundir y dividir la iglesia. Porque se revela a Cristo, está en contra de Cristo. Lo que habéis oído desde el principio, dice el versículo 24, permanezca en vosotros. ¿Y qué escucharon ellos desde el principio? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la palabra, las profecías, lo que Dios enseña. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Busca al Señor, conságrate para Él, vive en santidad, no hagas lo malo, haz lo bueno, vive con justicia. Esa es la enseñanza que ellos recibieron desde el principio. Y es la enseñanza que todos hemos recibido desde el principio. En esa enseñanza tenemos que permanecer. En la verdad, en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es bueno, en lo que es agradable, lo que es de buen nombre, digno de alabanza, todo lo que tiene virtud. En esto tenemos que pensar. Filipenses 4:8. En esto tenemos que pensar. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo usted denota que realmente está a favor de Cristo si permanece en las enseñanzas de Cristo? El Señor en repetidas veces les dijo: si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no estamos apegados a Jesús, a su palabra, a sus enseñanzas, nada de lo que aquí nos dice que hagamos lo vamos a poder hacer. Porque estamos rechazando al autor, estamos rechazando a Jesús. Juan insta a permanecer en la enseñanza que hemos recibido. Mis hermanos, si tu vida afirma a Cristo y no lo niega, ni niegas o dudas de su naturaleza divina, de sus obras y sus enseñanzas, entonces puedes estar tranquilo. Si estás en conocimiento de esto y lo aceptas y reconoces y permaneces, tranquilo, tienes al Espíritu Santo. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Pero el que se desvía, nunca lo fue. Ese que permaneció, ese tenía la unción. Pero el que se desvió un día, el que rechazó a Cristo después de haberle conocido, nunca realmente fue cristiano. Porque Juan advierte: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque el que realmente es, permanece. La palabra de hoy nos llama a permanecer en la verdad, a permanecer en lo que hemos creído, en lo que se nos ha enseñado. No a creer cualquier cosa que vengan a decirnos solo porque suena bonito o espiritual. Si la palabra no me lo enseña, tengo que rechazarlo. Tengo que rechazarlo. Así que, mis hermanos, el llamado hoy es a permanecer firmes. Si tú eres verdadero, vas a permanecer, porque el que te sostiene es el Padre eterno. El que te sostiene es el que te llamó. Recuerda, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a justificar y nos va a glorificar. Él nos va a transformar a la imagen de su Hijo. Sigamos firmes, mis hermanos, en estos tiempos duros. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Seguimos adorando tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno. Tu nombre, Señor, es sobre todo, sobre toda la creación, sobre todo lo que existe. Tú mereces la gloria, Señor, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Estemos juntos al Señor. Alfa
nombrado, gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará. Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Mire, al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo Podemos cantar una vez más y declarar su nombre santo. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo nombre, sobre todo aleluya. Alabamos tu nombre por siempre y para siempre, Jesús. Tú eres nuestro motivo de adoración. Te alabamos. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, para escuchar tu palabra con discernimiento y con comprensión y sabiduría de lo alto, mi Dios. Te glorificamos.